Bueno, queridos amigos, grandioso día para todos ustedes y aquí estamos hablando de esto es mate fácil. En este video vamos a ver cómo despejar una variable en una fórmula matemática. Todas las fórmulas matemáticas son ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el significado de las variables relacionadas en una ecuación. Bueno, lo siguiente es identificar las operaciones que relacionan las variables entre sí. Luego, si tenemos algún problema por resolver, identificar si están dados todos los datos para resolver la ecuación o el problema que nos están solicitando. Todas las variables, las constantes y los coeficientes se pueden mover de un lado al otro del igual, pero cambiando de operación. Realizan siempre la operación contraria en ese movimiento. Aquí tengo unos ejemplos de situaciones prácticas que se pueden resolver con algunas ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos unas figuras, que esto es el plano de una casa, que puede ser cómo calcularle el área a una habitación de estas. Pues aquí está la fórmula que nos resuelve eso. Área igual a la base por la altura. Cuando dos variables se encuentran así unidas y no hay nada entre ellas, indican que es una operación de multiplicación entre ellas. En este caso, vamos al primer punto, que es identificar las variables que intervienen en esta ecuación. Entonces, aquí hay una variable llamada A mayúscula y significa que es el área, y es el área de una figura rectangular. Puede ser el dormitorio, el otro dormitorio, un baño, un terreno rectangular. Entonces, para hallar el área de una superficie rectangular solo se necesitan dos cosas que se indican aquí, que es la base del rectángulo y la altura del rectángulo. Bueno, en este otro ejemplo que se encuentra en la parte del centro, tenemos una fórmula identificada con las siguientes variables. La A mayúscula, que significa área del triángulo por el tipo de fórmula. Este ya no es área del rectángulo, sino área del triángulo. Y aquí dice que es B por H y lo dividimos entre 2. Esta es la fórmula para calcular el área de una superficie como la de este pequeño parque que se encuentra en esta fotografía. Entonces, para hallar el área de un triángulo, yo solo necesito dos cosas: conocer la base del triángulo y la altura del triángulo. El 2 es una constante que está en la fórmula, entonces no necesito conocerla porque ya va en la fórmula. En este tercer ejemplo que aparece aquí, entonces yo tengo por acá un terreno circular situado en una glorieta, y entonces si me dicen calcular el área del terreno y el terreno es circular, la fórmula para hallar área de un círculo es esta que se encuentra aquí. Entonces identifiquemos las variables. La A significa área, pero área del círculo. Y para encontrar el área del círculo necesito solo una cosa: el radio. No necesito conocer el pi porque el pi ya sabemos que es una constante, es un número y equivale a 3.1416 aproximadamente. Y este 2 es un exponente de la R. Ejemplo, tenemos una situación en la cual dice que cuánto debe tener de longitud una habitación para que tenga de ancho 2.5 metros y un área total de 8 metros cuadrados. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula del rectángulo. Bueno, aquí tenemos entonces la fórmula para hallar el área de un rectángulo, pero a nosotros no nos están pidiendo el área, nos están pidiendo es que cuál es la longitud que debe tener la habitación, si tiene el ancho. Entonces, en el rectángulo, una de estas dos variables es el largo y la otra es el ancho. Aquí dice base por altura, entonces hacemos coincidir la base puede ser con el largo y la altura puede ser con el ancho. Entonces aquí se trata de despejar la variable que corresponde a la longitud. Vamos a suponer que la longitud es la base. Entonces vamos a empezar a despejar la base. ¿Qué hacemos allí? Copiamos la ecuación otra vez totalmente igual. Bueno, y aquí está. Aquí está la misma A, el igual, y está
la letra o la variable que representa la longitud de la habitación y falta la variable que corresponde a la h. ¿Qué vamos a hacer con esta variable? Pues entonces aquí está esta variable se está multiplicando, entonces nosotros lo que vamos a hacer es la trasladamos al otro lado. ¿A qué? A dividir a todo lo que se encuentre al otro lado, ¿sí? Entonces vamos aquí a colocar una línea para la división, exactamente lo que tenemos allí. Entonces reescribimos la fórmula y nos quedaría exactamente ya ordenada la escritura, nos quedaría de la siguiente forma. La variable b, que representa la longitud, es igual a tomar el área de la habitación y dividirla por el ancho que representa esta variable aquí, la h. Y allá tengo mi fórmula despejada con la variable que yo necesito. Necesito la longitud y entonces la representamos con la letra b. Y la operación que hay que hacer es una división. Entonces para este caso cogemos aquí que la longitud de la habitación debe ser coger estos 8 metros cuadrados y los vamos a dividir por el ancho que tiene nuestra habitación, 2.5 metros. Metros con metro, aquí hay dos veces en esta parte está dos veces el indicador de metros y acá abajo una vez se cancela va a quedar solamente metros y eso nos va a dar 3.2, o sea que la longitud de nuestra habitación va a ser de 3,2 metros, no metros cuadrados sino metros. Se va a simplificar una m de estas que encuentra arriba con esta m de abajo y queda solo metros. Aquí tengo otro ejemplo, dice, ¿cuánto debe colocarse de altura un triángulo para que su base sea de 3 metros de longitud y tenga un área de 9 metros cuadrados? O sea que las líneas del triángulo encierren un espacio equivalente a 9 metros cuadrados. Bueno, pues aquí tengo la fórmula que maneja el área de los triángulos. Como pueden darse cuenta, nosotros aquí tenemos el área, pero esa área está aquí en el problema. Tengo estas dos variables que indican base por altura. Nos dan la base en el problema, dice que debe tener en la base 3 metros y se desconoce la altura. Entonces yo simplemente lo que hago es despejar la altura, que la letra o la variable h quede sola. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar a hacer unos movimientos, ¿sí? Unos movimientos muy simples. Lo primero es quitar estos denominadores, o sea, este 2, lo primero que voy a hacer. Entonces yo cojo este 2 y lo desplazo, él se encuentra dividiendo, lo primero que debo identificar, y lo paso al otro lado a multiplicar al área. Entonces la división ha desaparecido, porque ya no hay, entonces esta línea me sobra. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Esta variable que necesitamos despejar, que es la altura, voy a dejar sola, falta quitar esta otra variable. Entonces yo cojo esta variable que encuentra multiplicando la altura y la colocaré aquí debajo de estas otras. Ahí voy a necesitar la línea de división. Entonces voy y me traigo la línea de división y la coloco allí. Entonces ahora ya tengo despejada la altura. Acercamos la letra, la variable que nos queda por acá lejos y ya la ecuación queda. Entonces ya solamente quedaría por voltear la ecuación completa. Altura igual a 2 veces el área dividido lo que tenga en la base. Entonces aquí colocamos altura igual 2 veces el área, que son 9 metros cuadrados, y lo dividimos por la medida de su base, que son 3 metros. Cancelamos esta m con una de las que están acá arriba, me queda una. Por lo tanto, la altura va a ser 2 por 9, 18 sobre 3 metros. Y eso me va a dar exactamente 6 metros. Entonces, la altura que debe tener mi triángulo
es de 6 metros, para que con esa base de 3 metros que tiene allí, deje encerrada un área de 9 metros cuadrados. Acá hay otro ejemplo. ¿Cuánto debe medir el radio de un círculo que hay en una glorieta? De esas glorietas de tráfico. Si debe tener un área de 50 metros cuadrados para dejarla allí como parque. Pues la fórmula inmediatamente que la que debemos utilizar es la fórmula del área del círculo. Y esta es la fórmula. Vamos a moverla que nos quede un poco más arriba. Bueno, identifiquemos las variables. Aquí está la A que indica área del círculo. El pi, esta no es una letra, esta no es una variable, este es un número, es 3.1416 aproximadamente. Esta es otra variable que significa radio del círculo. Y este es un 2, que es un valor constante, que es el exponente de la R. Entonces, en nuestro problema, lo que nos están preguntando es de cuánto debe medir el radio. Por lo tanto, yo debo desarmar estas operaciones que hay aquí y despejar la R. Entonces, aquí hay dos operaciones, una multiplicación del pi con esto que está con R al cuadrado y hay una potencia que es R al cuadrado. La operación que se realiza primero es R al cuadrado y luego se multiplica. Cuando yo estoy desarmando las operaciones, la hago al contrario. Entonces, primero debo quitar este pi y luego debo quitar el cuadrado, porque el proceso de desarmar las operaciones es contrario. Entonces, cuando las operaciones están aquí, la forma de resolver esta operación es primero elevar y después multiplicar por pi. Si yo quiero despejar la R, o sea, desarmar las operaciones, hago el proceso inverso. Primero quito el pi y después quito el exponente. Entonces, vamos al siguiente proceso. Este pi lo vamos a pasar al otro lado a hacer operación contraria a la que se encuentra haciendo aquí. O sea, aquí está haciendo una multiplicación, lo vamos a pasar a realizar una división. Entonces, trasladamos ese pi que se encuentra allí y lo vamos a colocar aquí debajo de esta letra A. Voy a subir un poquitico esta letra A para que me quede a la altura. Eso ahí. Como es una división, necesito colocar la línea de división. Aquí está la línea de división. Entonces ahora sí, falta quitar este 2 que se encuentra por aquí. Ese 2 es un exponente y la operación contraria de la potencia, o sea, de los exponentes, es la raíz cuadrada en este caso porque el exponente es 2. Entonces, lo que hacemos es trasladar este 2. Ya no es elevar a la 2, sino será sacar raíz cuadrada. De esa forma nos quedará. Y va a pasar a este otro lado a hacer, este va a ser ya no una potencia de 2, sino la raíz 2. Y aquí voy a colocar el ganchito de el radical. Eso. Entonces ahora va a ser la raíz cuadrada. Si quiero escribo el 2 y si no, no lo escribo. Del área sobre. Escribo la fórmula como debería quedar. Entonces esto lo acerco un poco aquí para que la fórmula quede mejor. Y acerco la R para acá. Entonces escribo la fórmula al derecho como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces nos queda que el radio debe ser sacar la raíz de al área dividido el número pi. Si quiero escribo el 2 aquí en esta parte y si no, no lo escribo. Entonces ya tengo la fórmula del valor del radio, ya está despejado. Entonces de esa manera vamos a poder nosotros calcular de cuánto va a ser nuestro radio. Entonces radio se debe ser igual a ¿qué? A tomar el área, que es de 50 metros cuadrados, y lo debo dividir por el número pi, y a todo eso le voy a sacar la raíz cuadrada. Aquí voy a escribir el resultado, tomo la calculadora y realizo al 50 lo divido por el número 3.1416 y eso nos va a dar metros cuadrados. Esto es lo que da dentro del radical, o sea que todavía no he sacado la raíz. Bueno, entonces al sacarle la raíz nos va a dar R igual a 3,98
metro, ya no metros cuadrados, porque cuando este metros cuadrados que se encuentra aquí dentro del radical, al sacar la raíz se cancela uno de esos, sale solamente metros.